tristezas de los hombres. No entendemos porque no sabemos por qué pasan. Y puede haber un montón de razones por las que pasan ciertas cosas en nuestras vidas. En el libro de Job estamos aprendiendo de que no todo es blanco y negro. Yo sé de que uno cuando predica a veces dice, da todo lo que eres, tráelo aquí y olvídate de todo lo demás. Y no es de esa manera. Porque todavía tenemos que salir de aquí, afuera de la iglesia, y mantener una familia. ¿Cuántos mantienen una familia aquí? Yo tengo que trabajar para eso, sí, todos los que estamos aquí. Sea que a lo mejor yo no trabajo, mi esposo es el que trabaja, bueno, aún así tú eres la que cuida a tus hijos, tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que de alguna manera buscar, proveer para los de tu casa y hacer la voluntad de Dios de esa manera. No solamente es venir a la iglesia y adorar a Dios y arrodillarse y orar y concentrarse en la adoración. No solamente es eso la vida cristiana. Dios se preocupa del que necesita contactarse con Dios allá arriba, pero el que tiene que comer pan todos los días. El pan de cada día, dánoslo hoy. Es algo también práctico la palabra de Dios. No solamente es para el día de la iglesia. Si fuera para la iglesia, pues ahorita el domingo venimos a la iglesia, nos ponemos nuestra mejor ropa, aunque a veces no está tan mejor, pero la que podemos. Y tratamos de dar una buena impresión y dicen los demás, mire hermano, qué santo se ve usted, hermano. O qué hermana, hija, caramba. Y usted casi está a un paso de entrar en el cielo, hermana, con esa actitud, con ese gozo. Pero ¿qué del viernes? ¿Qué del sábado? ¿Qué del jueves? ¿Qué del miércoles? Ahí a veces ni nos atrevemos a preguntar porque puede ser una gran sorpresa para nosotros. El libro de Job es una historia de un hombre que pasa por tribulaciones sin que lo merezca, hablando en un sentido estricto teológico. Y lo vamos a ver el día de hoy. Este hombre llamado Job sufre una calamidad grande. Ya hemos repasado cuántas veces esa historia. Llegan sus amigos. El primero era Elifaz. Elifaz era un hombre que era como tipo filosófico, gentil, apela a la santidad de Dios y le dice a él, mira, has fallado en algo, pero suavemente, tranquilamente, sin ningún ataque directo a toda su integridad de lo que es Job. Suavemente le dice, oye, arrepiéntete, en buena manera. El segundo hombre llamado Bildad es un hombre tradicionalista, pero la tradición me ha enseñado, los antiguos hablaban y nosotros recibimos esas capacidades de adquirir sabiduría. Yo he vivido tantos años, no me puedes enseñar a mí, yo sé lo que estás pasando, Job. Y le da su perspectiva de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a la tradición que estaba viendo. Le dice también, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Buen punto. El último, el que vamos a ver hoy, se llama Zofar. Aunque no va a ser el último históricamente, hay otro hombre todavía más que también se atreve a hablar. Eran 4 amigos, 3 de ellos lo condenan. El último es posible, vamos a ver la siguiente semana, no la siguiente semana, que es un hombre que quizá haya escrito el libro de Job. Es una buena posibilidad de que ese hombre haya escrito el libro de Job. Y he hablado en los sermones anteriores de que el libro de Job posiblemente es el libro más antiguo de la Biblia. Posiblemente más antiguo que Abraham, posiblemente quizá entre Abraham y Moisés. En este libro de Job no vas a encontrar el nombre de Jehová, encuentras el nombre de El Shaddai, encuentra el Todopoderoso, encuentra otros nombres, pero no Jehová como tal. O sea, cuando se presenta a Dios con Moisés, Moisés le dice, dime cómo te llamas tú para que vaya, regrese a mi pueblo y le diga quién me envió, porque tú quieres que vaya a liberar al pueblo de Israel. Estaba frente a una zarza, un árbol que estaba quemándose y no se consumía. Un árbol, tiene mucho simbolismo los árboles en la Biblia, ¿sí? Caín quitó leña y Abel quitó leña para poder quemar su sacrificio, posiblemente. El árbol también después se refiere a la cruz de Cristo, es de un árbol, ¿sí? Entonces, estaba en un árbol, Dios, quemándose sin consumirse. De ahí le dice, tú le vas a decir esto, me envió a ustedes, yo soy Jehová. Jehová significa el que existe, el ser que no necesita de nadie para poder existir. No se menciona el nombre de Jehová,
No se menciona la ley de Moisés, pero la ley de Moisés dice nada de eso. Es mucho más anterior de que cualquier otro libro. En cierta manera está empezando a poner pequeños tintes de lo que es la teología cristiana en los diferentes aspectos. ¿Qué es la teología cristiana? ¿Solamente reglas que tenemos que seguir o hay algo más que las reglas que Dios nos pone a seguir también? ¿Hay algo más? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo en este libro. Ese hombre Sofar, un poco más dogmático y legalista, el más legalista de ellos, atacaba directamente a Job por rechazar la pureza de la sabiduría tradicional. No entendía las palabras de su amigo cuando él se defendía y decía, pero que Dios me diga qué es lo que he hecho. Y lo censura por su esfuerzo para justificarse cruelmente. Afirma que su castigo era menor que el que merecía. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Sofar era un fanático, devoto a la sabiduría tradicional y evidentemente igualaba con la sabiduría divina. Decía, lo tradicional es igual a lo divino. Fíjate lo que dice este hombre. Capítulo 11 del libro de Job. Al oír esas palabras, la defensa de Job, Job se estaba defendiendo. Yo no he hecho nada, Dios dime qué es lo que he hecho. Que haya un juez entre tú y yo para que se ponga en medio y me diga qué es lo que estoy haciendo mal. Que alguien me explique. Y dice la palabra de Dios así. Al oír las palabras de Job, su amigo Sofar, su amigo todavía, le dijo, tantas palabras sin sentido no pueden quedar sin respuesta. Job, estás hablando cosas tontas. Un charlatán como este no puede ser inocente. ¿Vamos a quedarnos callados ante tantas tonterías? ¿Y acaso vas a burlarte de nosotros sin que te respondamos? Esas son las palabras de Sofar. Eso está en la Biblia. Lo puedes buscar tú, abrirlo. Saqué una tradición diferente, la tradición latinoamericana, me parece que se llama así. ¿Sí? Pero es lo que dice en ese sentido las palabras de este hombre. Esas palabras de Sofar eran durísimas. La irracional palabrería de Job exige una energética refutación. Tú estás equivocado, Job, le dice. ¿Quién reta a Job a doblegarse ante los misterios del Omnipotente, si haya a años de luz de la verdad de Dios? ¿Cómo son realmente las palabras de Job? En primer lugar, sus palabras son bella expresión de la agonía observada o practicada. Era una agonía que estaba padeciendo Job. Y no estaba reclamándole a Dios de una manera ofensiva. Como ya he dicho, las calamidades nos ponen en algún punto de nuestra vida, en un punto clave para saber nuestra dirección futura. Las calamidades, las dificultades grandes que atravesamos, las enfermedades, la muerte de alguien. Lo expliqué un poco este pensamiento más en el sepelio de Ramón. Estaba comentándole que mi papá tuvo 8 hijos, aunque el primer hijo, ninguno de nosotros lo conocimos. A 1 año y medio después de haber nacido, creo que se llamaba Saúl o Esaú, murió de pulmonía. ¿Sí? Y mi papá pedía a Dios que lo sanara, supongo, era cristiano, se habían casado en la iglesia, mi papá y mi mamá, pero como no se sanó, como mi hermano mayor que nunca conocí murió, dijo, ya no voy a la iglesia más. Por 50 años más o menos no quiso regresar a la iglesia ni a la fe. Hace unos cuantos años dijo, ok, hijo, ¿qué hago? Entonces dime qué hago para regresar a estar en comunión con Dios. Pues haz una oración, papá, y arrepiéntete otra vez. Y ya hicimos una oración juntos. Pero por 50 años dijo, yo no quiero saber más de Dios. Las calamidades nos pueden poner en un punto que negamos de Dios y decimos, ya no quiero nada con ese Dios que nomás me está castigando por algo que quizá que ni hice. ¿Qué hice Dios para merecer eso? Es difícil explicar situaciones como de este tipo, ¿sí? Es difícil entender por qué las personas mueren. Es difícil entender qué es lo que sucede atrás de lo que nosotros no vemos, cuál es el propósito de Dios. Lo que sí estamos seguros es que Dios tiene un propósito, ¿sí? En segundo lugar, las palabras de Job, aunque impetuosas y apasionadas, nunca son irreverentes. Son palabras de un herido a muerte, de un amante rechazado, de un hombre que lucha por su fe. Son palabras
La semana pasada lo estuvimos viendo. Señor, ¿qué he hecho yo? ¿Quién puede ayudarme a ser juzgado justamente? Que alguien me explique, Señor, explícame qué está pasando con mi vida. Y cuando estamos enfermos, yo he estado enfermo, un año enfermo casi, y yo, Señor, ¿y ahora qué hice, Señor? Y todos mis pecados de mi juventud me los estás cobrando ahorita. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Sí? Cuando alguien está pasando una dificultad grande, ¿sí? Acabo de enterarme apenas ayer, me escribió mi sobrino de México, que está ahí una persona que conozco, una persona que está en la otra iglesia de Calvary. Estuve trabajando ahí por un año, colaborando con ellos, ayudándoles con la predicación. Ahí conocí a esta pareja, familia. Se hicieron muy amigos míos, me invitaban a comer seguido a su casa. Ellos vinieron a mi casa también, traían comida, compartíamos juntos, nos llevamos muy bien. A Ezequiel y Rosa, esa pareja se llama. ¿Sí? A Ezequiel lo deportaron hace 2 semanas. Ayer me llegó esa noticia porque mi sobrino dijo, pues llegó aquí a donde está su antiguo pastor, ahí se fue a vivir, ahí está viviendo. Ya, sin saber qué está pasando, sin saber qué va a hacer, sin saber por qué pasan esas cosas. Obviamente sé que cuando alguien está aquí en este país ilegalmente, está expuesto a que eso pase y como que uno dice, pues va a pasar un día a la mejor, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando pasa? ¿Qué hace uno? Ellos habían planeado hasta cierto punto su posición de, bueno, si uno de nosotros lo deportan, el otro se va a quedar aquí y va a echarle ganas y va a luchar. Pero ahora esta persona ya dice, yo no me quiero quedar solo, mujer, puedes venir a visitarme. Y la mujer dice, pero que acordamos en que vamos a luchar cada quien por su lado, y no saben qué hacer. Es difícil situaciones como esas. ¿Sí? En tercer lugar, las palabras de Job son palabras de un verdadero hombre, pensante, luchador, íntegro y auténtico, un hombre de carne y hueso, con nervio y sentimiento. Cuando estamos delante de una calamidad, alguien está dentro de una calamidad y tú llegas a ayudarle, por favor no le digas, hermano, no llores, todo está bien, Dios está en control, no llores, hermano. No le puedes decir eso, hermano. Lo estás picándole más a la herida que está teniendo. Déjalo que tenga su momento de sanar esa herida, de duelo, la palabra que se utiliza correcta, duelo, que deja que tenga ese duelo. Aunque quizá no se haya muerto la persona, aunque quizá nada más le hayan deportado, déjale que se sienta un poco triste por ese tiempo que necesita estar triste. No se le puede decir a alguien, no llores, no te entristezcas, no pasa nada. Nada más, haz una oración y te vas a levantar y todo va a estar bien. Qué bueno fuera que fuera así, pero no siempre es así. A veces nuestro corazón necesita sacar toda la energía que ha sufrido y que ha tenido o que está sufriendo y que no sabe cómo expresarle. No que niegue a Dios, no que blasfeme contra Dios, eso sí, tienes que corregirle directamente, pero si alguien está sufriendo, tenemos que estar junto con él en su sufrimiento. ¿Qué no dice en la Biblia reír con los que ríen y llorar con los que lloran? No dice siempre tenemos que estar riendo. Siempre tenemos que estar saltando y poniendo cara de contentos aunque estamos dolidos por dentro. No, cuando hay un dolor, uno tiene que expresarlo en su corazón y decirle, Señor, no sé qué está pasando, pero yo quiero conservarme fiel a tus palabras, fiel a lo que tú eres. Le dice Sofar a Job, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Sofar era sin duda un defensor de la corrección doctrinal. Él era un entusiasta sin reservas de la pureza ética y moral, hombres de ideas claras y contundentes. Rechazó sin concesiones las postulaciones de su amigo Job. Sofar era entonces un fino teólogo de la verdad. Y la doctrina de Job, cuando se defendía, le sabía a este Sofar como un vinagre. ¿Sí? Pero cualquier doctrina que no produce obras es inútil. Lo repito otra vez esas palabras, es importante. Cualquier doctrina que no produce obras es inútil. Tú puedes decir, yo estoy en lo correcto. Yo sé qué es lo correcto en esa situación y en aquella y en esa otra más. Pero cualquier doctrina que no produce obras es inútil. Me pregunta, ¿qué opina de eso, pastor?
Y le dije, ¿quién está en lo correcto? Te voy a decir cuál es mi opinión de quién está en lo correcto. La persona que está en lo correcto es el que lleva más fruto. ¿Quién de los dos tiene más fruto, hermano? ¿Cuál es el fruto que tú puedes demostrar con la actitud que estás tomando? ¿Cuál es el fruto que tú demuestras cuando estás diciendo eso es lo correcto que se tiene que hacer en la iglesia y así se debe hacer porque pienso que es lo correcto? ¿Qué es el fruto tuyo? Aquí el año pasado todavía estaba una hermana, no se debe hablar mucho de los hermanos, pero es que es un caso interesante, ¿sí? Esa hermana predicaba en todos lugares, en todas partes, pero predicaba de una forma agresiva. Se están yendo al infierno, no se dan cuenta que son pecadores, arrepiéntanse. Y la corrían del trabajo, ¿sí? Iba a otro trabajo y se volvía a predicar el mismo, la corrían también, ¿sí? Y de todos lados la corrían porque en lugar de trabajar parece que se les la pasaba predicando. Está bien predicar la palabra de Dios, pero ¿de qué manera se predica la palabra de Dios? Teológicamente es correcto predicar la palabra de Dios, pero la predicación de la palabra tiene que tener fruto en esa palabra que estás dando. Si no tiene ningún fruto, debes de pensar sinceramente en el tipo de doctrina que estás enseñando o la manera que lo estás presentando. De esa manera se enojaba con todos, porque si no pensabas como ella, ya te echaba bronca, ya te echaba gritos y ya se ponía todo acelerado, ¿sí? Era difícil de trabajar con ella, pero decidí un día salir de la iglesia y pues casi la extraño, pero no tanto, ¿sí? ¿Qué fruto? Le pregunté eso a la hermana. Hermana, piense en que usted me dice que lo más importante es predicar la palabra de Dios. Le pregunté, ¿qué fruto tiene, hermana? Dígame nada más qué fruto. Dígame un fruto que tenga usted, solo uno. Y ya con eso le voy a respetar mucho y le voy a dar autoridad en la iglesia. Dime más uno nada más. ¿Qué fruto tiene? Y la hermana se puso a pensar y no me respondía, fue por otro lado, ¿sí? Otra vez le regresaba, hermana, dígame una persona que cuando tenga problemas le llame a usted y le diga, ¿puede aconsejarme? ¿Puede darme palabras de Dios? Dígame una persona que no sea un discípulo que ya sea en una iglesia, alguien que le llame para pedirle su opinión. Dígame uno nada más. Y la hermana no me supo decir ni uno solo. Le cambió de tema. Las doctrinas pueden ser buenas, pero si las doctrinas, como en este caso de este hombre, le está reclamando a Job, tu doctrina no es buena, la mía sí es buena, pero con una manera agresiva. Recuerden el pasaje anterior, de inmediato le dice, tú eres un charlatán, tú no sabes lo que dices, ¿cómo te pones contra Dios? Sin decirle, oye amigo, te aprecio mucho, como en el caso de los primeros dos que pasaron le decían palabras agradables, palabras bonitas, y luego ya trataban de ayudarle. Este de plano se fue con toda la piel dentro para aplastar al pobre Job. Hermano, si tú tienes una doctrina correcta, no puedes ir a aplastar a alguien que necesita una palabra diferente. La palabra de Dios es una palabra de sanidad, no de juicio solamente. Sí es de juicio, sí, yo entiendo que es de juicio. Yo he practicado también eso. Esta hermana le estaba juzgando. Hermano, dígame uno nada más, uno solo que me diga, y ya con eso ya no le digo nada más. No me pudo decir ni una sola persona que pudiera ella estar realmente bendiciendo con su testimonio o con las palabras que le estaba diciendo. ¿Estaba equivocada su doctrina? No. Arrepentirse, qué bueno que la gente le escuche las palabras que tengan que arrepentirse. Está como los testigos de Jehová que llegan a las puertas de la casa, tocan la puerta y dicen, buenas tardes, somos estudiantes de la palabra y le vengo a traer una buena noticia. Y tú dices, ¿cuál es la buena noticia? Todos nos vamos al infierno, ¿sí? Y esa es la buena noticia, caramba, ¿sí? Y ya después nos tratan de sacar del infierno, ¿no? Pero ¿qué clase de doctrina es aquella que solamente condena a las personas y trata de traer a las personas por causa del miedo? ¿Esa es la doctrina de Dios, me pregunto? ¿Sí? Mi doctrina es pura, decía Job, y yo soy limpio delante de sus ojos. La doctrina se demuestra con el fruto que tú puedas llevar. Dijo Jesucristo eso, ¿no? Por sus frutos los que nos conoceréis. ¿Qué doctrina tienes tú? Y hago la misma pregunta que le hice a esa hermana. ¿Cuántos frutos tiene tu vida? ¿Quién te llama para preguntarte, para pedirte un favor? Para pedirte un consejo. ¿Quién te llama? Si no te llama nadie, ponte a pensar que a lo mejor la manera que tú estás viviendo tu doctrina no es exactamente la correcta. Esto es para enseñanza. Eso no es para juicio y para que te diga, ya no vengas si no tienes ningún fruto. No lo puedo hacer. ¿Sí?
La doctrina de Jesucristo es para sanar y para encaminarnos en el camino correcto. Tú aseguras estar en lo correcto y no haber hecho nada malo, le dice este hombre todavía. ¿Cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara y que te hiciera saber los secretos de la sabiduría que son doble valor que las riquezas? Es verdad eso. Los secretos de la sabiduría de Dios son mayor riqueza que cualquier otra cosa. El libro de Proverbios habla mucho de adquiera ante todo la sabiduría. La sabiduría es mayor que las riquezas. Y es unas palabras que no son solamente bíblicas, son correctas, pero mal aplicadas. En esta ocasión estaba aplicándolo mal. Le dice él, más adelante, conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tú mereces. Eso está incorrecto. Sofar espera que Dios declare a Job los secretos de la sabiduría y Job lo espera también. Está esperando, Señor, yo sí quiero saber eso. ¿Qué quieres decirme, Señor? ¿Cómo puedo entender esa situación y ese problema? ¿Sí? Sigo adelante. Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tus pecados merecen. Con esas palabras, Sofar, ¿sí?, Naamita, se declara jurado y juez y se pronuncia sobre una condición moral real de Job, ¿sí? La opinión de Sofar revela más bien la falla del rigor de en el verdadero estado de lo que está sucediendo con Job. Es una aflicción de Job que es fruto de su castigo, según Sofar, ¿sí? Estás padeciendo eso y puedes hasta padecer más porque Dios te va a castigar aún más por no reconocer tu pecado. Y es aquí donde entro en un punto también muy interesante para mí. El punto de que en algunas ocasiones nosotros no entendemos lo que pueda estar pasando en nuestras situaciones o en situaciones de otros. Porque no entendemos todo lo que Dios está haciendo atrás de lo que estamos sufriendo, padeciendo o recibiendo como bendición, ¿sí? Dice en la Biblia que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. El salmista decía, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, en Salmo 103:10. Ningún castigo en esta vida corresponde a nuestra rebelión realmente, pero Jesucristo llevó en sí mismo nuestra muerte para siempre y en su cruz nos ofrece salvación y vida eterna. Es una experiencia del creyente. Los designios de Dios son incomprensibles, son inescrutables, o sea que no se puede discernir exactamente por qué hace lo que hace. Sofar es un incompetente para juzgar. La enfermedad de Job no era un castigo de Dios, ni tampoco era demasiado grande lo que estaba pasando, ni demasiado pequeño, era justo lo que Dios había dicho que tenía que pasar. La aflicción de Job es parte de un proceso del que no tiene cabida ni el castigo ni la condenación, es un proceso de salvación y de crecimiento. Y cuando estás pasando por alguna situación difícil, quiero que te preguntes, Señor, ¿qué quieres yo que aprenda? ¿Qué yo puedo hacer con esto que está pasando conmigo? ¿Qué yo puedo hacer con este hijo rebelde? ¿Qué yo puedo hacer con ese marido que es un bueno para nada? ¿Qué puedo hacer yo con esos padres que nada más quieren manipularme? ¿Qué puedo hacer? O sea, no quiero decir que todos tenemos esa situación, ni que lo tenemos. Pero ¿qué puedes hacer con esto que está pasando contigo? Es incomprensible. Hay un hombre llamado Juan el Bautista en la Biblia. Este hombre murió por una de las razones más ridículas que puede haber en cualquier parte de la Biblia, ¿sí? Lo más ridículo posible. La Biblia habla muy claro en su muerte, solamente con 2 versículos. Aunque Jesucristo dijo de este hombre que ningún hombre era mayor que este, nacido de mujer, en todo el mundo. Él dijo, no ha nacido nadie de una mujer más grande que este hombre llamado Juan el Bautista. Era tan grande que Jesucristo lo mencionaba en sus palabras. Y ese hombre murió de una forma ridícula, ¿sí? El contexto. Herodes, este hombre que fue en cierta manera su asesino, ¿sí?,
También tuvo que ver Herodes con Jesús cuando lo recibió en el palacio. ¿Recuerdan? En los últimos días de su muerte, lo recibió en palacio, le preguntas, oye, respóndeme, ¿eres Juan el resucitado? ¿Eres el Mesías que esperamos? ¿Eres rey de los judíos? ¿Cómo es tu situación? Y como Jesús no contestó nada con él, le pone una túnica morada, me parece, púrpura le llaman, le pone una túnica púrpura y lo manda de regreso a Poncio Pilato. ¿Sí? No se ríe de él y lo manda como si fuera, ahí les va su rey con su túnica. ¿Sí? Todo paliado Jesús. Pero este mismo hombre se había casado con una mujer que era una hija de un rey, de los nabatitas. Si alguien quiere saber un poco más de los nabatitas, o nabatitas me parece que es su nombre, son los que construyeron la ciudad de Petra. Petra es una de las posiblemente 7 maravillas del mundo. Es un lugar increíble. Estuve en ese lugar, Petra. Montañas entre piedra y arcilla, y ahí mismo construyeron sus ciudades. Hacían hoyos en las montañas estas, y iban formándola de tal manera de que no tenían que construir un bloque sobre bloque, sino iban haciendo el hoyo y ahí hacían las casas de donde ellos vivían. Hacían increíbles palacios. Hasta la fecha todavía, si llegas a ir ahí, están todavía esos lugares increíbles. Millones de personas visitan ese lugar por año, porque es un lugar increíble. La hija del hombre de ese reino se casó con Herodes. Tuvieron, parece que un par de hijos, pero la repudió por casarse con otra mujer. Pero no era cualquier mujer con la que escogió después casarse. Era la esposa de su hermano, Felipe. Herodes Felipe. Este era Herodes Antipas, me parece. Esa palabra Herodes, había un Herodes el Grande, y este Herodes, como buen papá, le puso Herodes a los 3 hijos que tuvo, y nada más les puso Herodes Felipe, Herodes Antipas, Herodes, me olvidé que es el otro Herodes, pero era como un título ya después. ¿Sí? Entonces el Herodes viejo se murió, y se quedaron sus hijos, y ese es uno de sus hijos. Le gustó la esposa de su hermana, y la trajo con él, con toda hija. La mujer posiblemente era una mujer, yo considero que es una mujer que le podían llamar trepadora, ¿sí? Era una romana, de la corte romana, una mujer acostumbrada a los cambios. Séneca, uno de los filósofos y también a críticos del Imperio Romano, decía que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. 20 a 25 veces se podía casar una mujer en Roma. ¿Sí? Entonces a esa mujer se le hizo fácil, que primero se casó con su hermano de Herodes, pero la situación de su hermano de Herodes es que estaba su reino a un lado de Herodes, de Galilea, y su reino de ese hombre era como más desierto, más árido, menos popular. Y cuando vio la posibilidad de que Herodes, de este lado del río, de este lado del mar, le cortejó a ella, pues se fue con él. Dejó al otro hombre abandonado y se fue con él. Herodes repudia a su mujer y se junta con esta mujer. Era común en aquel tiempo. Solamente hubo un problema: Juan el Bautista. Juan el Bautista, no sé si lo esperaba cuando salía de su casa, de su palacio, y le gritaba: arrepiéntete, Herodes, porque estás pecando delante de Dios. Has tomado a la mujer de tu hermano, regrésale la mujer a su hermano, regresa a los caminos de Dios. Y no sé si lo hizo enfrente de su mujer también, y escuchaba todo el pueblo esas palabras. La gente lo tenía como profeta. No hizo ni un solo milagro, no sanó a nadie, no movió las aguas, no caminó sobre las aguas, nada más predicaba la palabra de Dios con poder y con autoridad. Y decía la verdad cuando hablaba. Llega con este Herodes y le decía y gritaba enfrente de todos, a tal grado que Herodes se cansa y lo manda a poner prisionero en una de sus celdas. Con respeto, prisionero, no lo mató. ¿Por qué no lo mató? La causa porque no lo mató es que le tenía miedo como un profeta de Dios. Y decía: no vaya a ser que me metan problemas con Dios, porque es lo que dice cierto. Él sabía en su conciencia que lo que estaba diciendo era cierto. Cuando Herodes entonces tuvo una fiesta de cumpleaños,
Es más, en unas partes de la Biblia se menciona fiesta de cumpleaños. Job es una de las partes donde se menciona la fiesta de cumpleaños. Sus hijos estaban celebrando un cumpleaños y ahí se cayó todo el asunto. ¿Sí? Se murieron todos ellos. Ahora también el rey Herodes está celebrando su cumpleaños, también ahí le dice que estaba celebrando su cumpleaños, y invita a todos sus amigos, invita a la gente más poderosa del reino y de otros reinos, invita a romanos, invita a la gente más importante que él conocía, y como era el rey, pues tienes que ir. Si algunos lo tenían como enemigo, tenían que ir porque le había dicho el rey. Ahí estaban todos los principales de la gente, de la crema y nata de la sociedad de aquel tiempo, todos ellos. En un momento dado, entre las cosas que hacían, había bailes, y una muchachita jovencita, no dice la Biblia la edad, llamada Salomé. La mujer, la mamá se llamaba Herodías. La hija se llamaba Salomé, muy guapa posiblemente. Entra en escena, todos están comiendo, todos están celebrando, todos están medio borrachos a lo mejor. Empieza a danzar, una danza posiblemente sensual, una danza donde quizás se vaya quitando la ropa poco a poco, y todos los hombres ahí con la boca abierta, con las babas saliéndose, y todos impresionados, terminan su danza, todos están entusiasmados, todos aplauden, todos se levantan, todos están bien contentos de lo que acaban de ver. Los hombres no le quitaban la vista de encima a esta muchacha. El rey se para también y ve que todos sus amigos, toda la gente importante está impresionado por esta danza, y se levanta y con una voz tonta de un hombre lascivioso, un hombre dominado por sus pasiones, le dice: hasta la mitad de mi reino te voy a dar si me lo pides. ¿Qué quieres? Y la muchachita esta va con su mamá: mamá, ¿qué le pido? ¿Sí? Dice que la mitad del reino. ¿Qué le pido? La mamá, la mujer de ahora de este hombre, la esposa del hermano de este hombre, le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Híjoles, qué tremenda muerte de este hombre. Quiero la cabeza de este hombre en un plato. La muchacha esta lo hace, sigue los consejos de su madre. La mujer a lo mejor estaba cansada de escuchar esas palabras de que era la mujer del otro y que tenía que regresar con él. No se quería enfrentar a la verdad. La mujer entonces le dice a la hija le dice al rey, el rey enfrente de todos sus amigos, todos escucharon esas palabras: la mitad de mi reino te doy. Y la muchachita y el rey no se quiere quemar. Respetaba mucho a Juan Bautista, pero no podía perder autoridad delante de sus amigos. Y tontamente le dice: háganlo. No sé si los policías, los guardias, los soldados llegan a la cárcel donde está Juan el Bautista, en el mismo palacio posiblemente, ahí en el sótano. Entran en la puerta y le dicen: Juan, llegó tu hora. Juan le había preguntado: ¿por qué causa? ¿Qué fue lo que motivó que yo muriera? Y quizá le explicaron: una jovencita acaba de pedir tu cabeza. Qué ridículo morir de esa manera. Qué bonito cuando uno muere por su patria, muere por su familia, cruzando el desierto, pero porque deseo de que su familia salga adelante. Muere por sus hijos: yo mi vida doy por mis hijos. Y qué glorioso, qué heroico es morir por alguien importante, alguien que valiera por la nación, por algo que fuera, pero por la calentura de un hombre, por las palabras tontas de un hombre, por la estupidez de una muchacha que no sabe pensar por sí misma. Por esa causa murió un gran hombre que la Biblia y Jesucristo llama el hombre más grande nacido de una mujer. Increíble la razón por la que el hombre mayor pueda morir por la vida de una niña tonta. Y murió. No me explico todavía por qué causa murió este hombre. No me explico todavía la injusticia que se llevó a este hombre dar su vida por una cosa tonta. Le cortaron la cabeza nada más por una niña tonta que estaba pidiendo que le cortaran la cabeza. ¿Qué significa todo eso? ¿Sí? Jesús dijo:
que no había ningún hombre más grande que él. No hubo mucha gloria en su muerte. Pero todo tiene un propósito en el reino de Dios. No todas las desgracias se explican por el pecado. Sofar le estaba diciendo, tú eres un pecador. Este es el caso de un hombre que no era un pecador. Si estás pasando por una desgracia, no tienes que condenarte a ti mismo. Jesús mismo murió una muerte injusta. No debía estar ahí él. No era lo correcto. Él merecía morir, pero no merecía morir, pero murió. No todas las calamidades, enfermedades, muertes, hambres, desgracia tienen una explicación lógica en el mundo real, pero Dios tiene un plan más allá de nuestra comprensión. No solo los malos pasan por aflicciones, también los buenos pueden pasar por aflicciones. Están muriendo personas actualmente. Que nadie, por favor, diga son los malos que los que están muriendo. Los cristianos no se mueren. ¿Sí? Que nadie se sienta más que otro. Que en lugar de condenar a las personas, vayamos con las personas y tengamos misericordia de ellos. Que si alguien está en duelo, no lo digamos, pues hermano, levántate, estate bien ahora. Ora por él, sí, ora por él, pídele a Dios que le dé fuerzas para levantarse, pero no le obligues a nadie a dejar de pensar de que tiene que pasar su tiempo para poder levantarse. Tiene que entender lo que necesita entender. Tiene que poder crecer en lo que necesita crecer. Y lo voy a dejar hasta aquí la palabra de Dios este día. ¿Sí? Y el grupo de alabanza si quiere tomar su lugar. ¿Sí? La palabra de Dios entonces nos enseña muchas cosas. ¿Sí? No vamos a descubrir los secretos de Dios. No vamos a llegar a la perfección del Todopoderoso, porque es más alta que todos los cielos. Es más profunda que la muerte. ¿Cómo la conoceremos? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. No podemos comprenderla, no podemos saber cómo es. El hombre vano será entendido cuando un pollino o vaso montés nazca de hombre. No podemos pensar que podemos nosotros comprender todo lo que pasa. Y lo último, pero si tú amas a Dios y le pides perdón, eso sí lo dijo este hombre, que con todo su error, creo que está en lo correcto. Si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso lo recuerdas, será común recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos, pero los malvados no podrán escapar. Sus ojos se irán apagando hasta que llegue la muerte. Eso lo dijo este hombre mismo y creo que está en lo correcto. Lo único que lo decía sin misericordia. Pero con misericordia esas palabras son reales. Si tu vida ha estado lejos de Dios, pídele perdón a Dios. Tu vida puede cambiar para bien. Si es por una injusticia que estás pasando, pues deja que Dios te defienda a ti. Dios sabe lo que tú vales. Y Dios, si te mueve de un lugar a otro, Él te va a seguir usando. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro,